Carlos Elizondo Mayer Serra, ¿cómo estás? ¿Cómo la ves? Pepe, buenas tardes, buenas noches casi, gracias por la oportunidad. Gracias a ti por traernos, por cierto, este libro, Tu último hijo. Mi último hijo. Al margen de todo esto, déjame señalar aquí que me estás trayendo un libro que se llama Los de Adelante corren mucho, Desigualdad, Privilegios y Democracia, de Editorial Debate. Tú hiciste Por eso estamos como estamos, aquí lo vimos, ¿no? Es la también música de mi sección. Con dinero y sin dinero. ¿Te acuerdas? En efecto, claro. ¿Qué traes? Sí. ¿Qué te traes con Los de Adelante corren mucho? ¿No te refieres a los priistas o qué? Me refiero a un mundo donde los que nacen en buena cuna les va mejor que a los que no, un mundo donde la desigualdad ha crecido, un mundo donde el capitalismo enfrenta cada vez más tensiones con la democracia, que parte del principio que todos somos iguales. Entonces, lo que el libro discute es primero una foto rápida de cómo está la desigualdad en América, porque no solo es México, es América, incluye Estados Unidos, que de los países desarrollados es el país más desigual. Luego discute un poco más conceptualmente por qué importa la desigualdad. Importa por razones éticas, importa porque la democracia está basada en la igualdad, e importa porque pareciera que los países más desiguales crecen menos que los más igualitarios. Y luego discuto por qué se logran reproducir la desigualdad. Viene una revolución como la bolivariana en Venezuela y de repente están tan desiguales como antes, pero los ganadores son ahora los que se hicieron del poder. ¿Por qué en instituciones tan frágiles siempre hay unos que ganan más que otros? Y luego discuto cómo América se complementa, la América sajón y la latina, para encontrar el mundo más desigual de todos, y hablo un poco de cuáles son los riesgos de la desigualdad. Suele estar asociado con mayor violencia. Estados Unidos es el país más violento de los desarrollados, y América Latina, para su nivel de ingreso, el más violento. Y al final discuto qué ha pasado en otros países. Trump es un ejemplo de ello. El enojo lleva a reacciones electorales muy complejas, y qué nos puede deparar esto para el caso mexicano. Así en unas cuantas frases, pero ya habrá tiempo para verlo con más detalle. Claro que sí, por supuesto. Los de Adelante corren mucho. Pues si nos permites, le damos página a Por eso estamos como estamos, y ahora te creamos una nueva entrada musical cuando te presentemos, y que hable precisamente de los de adelante que corren mucho y los de atrás se quedarán. Ese es el último capítulo, se pregunta, ¿y los de atrás se quedarán? Habrá que leerlo con mucho detenimiento. Gracias, porque Pepe. Es un libro de un enorme interés para estos momentos, sobre todo por lo que dices de la violencia que genera la desigualdad, que eso es lo que ahora más nos escuece, ¿no? Absolutamente. Bueno, ¿cómo estás viendo, hablando de esos temas, cómo estás viendo la violencia política que ha suscitado el tema del fiscal electoral? Mira, qué pena, como lo dijiste, que no quiso hablar el fiscal Nieto, o el ex fiscal, tendrá sus razones, hubiera sido mejor oír de su propia voz las preguntas que le tenías preparadas. Pero en fin, punto primero, Pepe, yo creo que no hay discusión alguna razonable sobre las motivaciones del despido. Leímos todos el comunicado del fiscal sustituto, o del procurador sustituto, el subprocurador que corrió a Alberto Elías Beltrán, que corrió a Nieto, y es una payasada, o sea, no está dicho nada. La primera pregunta que yo me haría, Pepe, es ¿cuántos funcionarios han sido corridos en la PGR por el código de ética y de conducta? Ninguno relevante, porque nunca habíamos oído hablar de ello. Si esa fuera la vara con la que este gobierno despidiera a la gente, híjole, ¿para qué te cuento cuántos ya estarían desempleados? Entonces, claramente, incluso si lo vas viendo como el subprocurador va corrigiendo los argumentos, se da cuenta que lo que dijo primero era absurdo. Lo que dijo primero fue un boletín. Un boletín absurdo. Bastante confuso y bastante parco, escueto, señalando que este hombre, el fiscal electoral, era despedido, cesado de su cargo por haber violado el código de ética de la institución. Después, el lunes, publicó un artículo, una colaboración en el periódico El Universal, y ahí pues dice otras cosas. Dice que no había respetado el debido proceso, etcétera. Pero ya habíamos visto que cuando en el caso Escobar, ¿se acuerdas del subsecretario Escobar, que también hubo un problema parecido, que se le acusó a Nieto de haber hablado de más y no respetar el debido proceso? Se le abrió una averiguación, porque las cosas tienen que seguir un proceso. No deja de ser un poco paradójico que corres a alguien porque supuestamente violó el debido proceso y no hay ningún debido proceso en su corrida. Entonces no nos hagamos bolas, Pepe, es una decisión política, punto.
me parece ocioso estar discutiendo lo que está a la vista de todos, un gobierno que no se ha preocupado nunca por los códigos de ética, que no hubo un proceso para ver si realmente había violentado este señor, y esto es una decisión ahora política, como tú bien narraste, como bien entrevistaste al coordinador del PRD, pues es una bomba política en el Senado, y tú lo resumiste muy bien. El PRI y el Verde no quieren que esto se discuta de forma abierta, que pueda haber un voto universal, un voto abierto, sin secrecía, pues porque no quieren que les reviertan la decisión, y tienen 10 días el Senado para hacerlo. Si los 10 días pasan, pues ya no lo podrá hacer. Ya veremos si en la Suprema Corte hubiera una consideración, si alguien interpusiera el caso, porque no se pudo discutir por falta de quórum, etcétera, pero es otro tema. Lo cierto es, Pepe, que en los congresos se suele votar con nombre y apellido, porque es lo que le da responsabilidad política a quienes toman una decisión. El Congreso italiano era famoso por votar en secreto, entonces todos los acuerdos se lograban en público y luego se desmarañaban porque entraban los intereses más extraños. En el 88 cancelaron eso o lo limitaron muchísimo, y el Parlamento italiano se volvió mucho más responsable. Entonces me parece que no hay argumento alguno para irnos por el voto secreto. Los diputados o senadores tienen que dar la cara por sus decisiones, porque para eso los elegimos, no elegimos a una bola de fantasmas que luego votan como quieran. Pero ese es la salida que encontró muy hábilmente el PRI y el Verde para tratar de postergar lo más posible esta decisión y evitar lo que podría ser una votación histórica si de verdad la oposición, que tiene mayoría, votara toda en el mismo sentido y pidiera la reinstalación de Nieto. Eso es lo de inmediato. Lo más grave, lo dijiste tú también en las preguntas que le hiciste al coordinador, tiene que ver, Pepe, con cuál es el costo para la contienda electoral de que se destituya de esta forma a alguien que estaba haciendo una investigación, hasta donde sabemos, muy importante, respecto al probable uso de recursos de origen ilegal en la campaña del 12. En todos los países de América Latina operó Odebrecht repartiendo dinero para las campañas. Sabemos que aquí repartió dinero, parecería que para las campañas, pero mientras la autoridad no lo pruebe, no lo podemos decir. Pero qué raro que en todos los países de América Latina haya sido así y aquí no. En fin, ya reconoció la presidencia que se reunieron con estos empresarios cuando eran todavía gobernador y luego candidato. Si recibió o no dinero, tendrá que venir de la investigación misma, que parece que es la única razón que yo encuentro para que haya dado este manotazo el gobierno y sin cuidar las formas haya despedido de forma tan rápida a este señor Nieto. Entraremos con instituciones muy vulneradas, Pepe, porque el encargado de asegurarnos que no haya delitos electorales fue despedido, hasta donde podemos ver, por tratar de hacer su trabajo. Pues muchas gracias, Carlos, por ayudarnos a comprender el entorno alrededor de esto que es un verdadero escándalo, que genera, por supuesto, una crisis, lo decíamos hace un momento, un desastre institucional, porque afecta el proceso, afecta a la Procuraduría General de la República, afecta al gobierno en general y afecta al proceso electoral por venir. Y como tú dijiste, con las 3 procuradurías o fiscalías que tendríamos que acéfalas. Y entonces pues, los encargados de despacho nunca tienen la misma fuerza que los titulares. Hay perversión en el Senado de la República, hay juegos perversos, sin duda, los que se están manejando en este momento de las partes en conflicto, donde yo veo que el PRI ya tiene todo muy bien amarrado, muy bien planchado, y no le des vueltas, así va a ser. Pues eso parece, a ver qué pudieran darlos del otro lado. Bueno, pues tal y como manda el que manda en el PRI, así se van a hacer las cosas finalmente. Pues le daremos seguimiento, Pepe. Le daremos seguimiento. Gracias, Carlos Elizondo Mayer Serra. Gracias a ti, Pepe. Y gracias por traernos tu libro, Los de Adelante Corren Mucho, de editorial Debate, Desigualdad, Privilegios y Democracia. Un tema social, económico, muy importante. Gracias, Pepe, y nos vemos el miércoles. Esto puede ser tema de discusión en campaña, por ejemplo. Pues yo creo que es el tema de las democracias, cómo sobreviven con estos niveles de desigualdad. Y cómo cerrar los niveles de desigualdad. ¿Y cuáles son los mecanismos para cerrarlo? Ya sabemos que la ruta bolivariana no funcionó. ¿Qué ruta funciona? Pues hay una que hemos visto, que es la socialdemócrata, pero requieren unas competencias estatales que en México no tenemos. Pero en fin, será tema de otra plática. Será tema de otra plática. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Pepe.